Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Vuelve el espacio de filosofía, nos regocija poder tener otra vez los miércoles a los pensadores. ¿De qué se puede quejar? Sí. Pero después llegó. No, llegó y sí, bien. Y bien. Sí. Bueno, lo que llegó es la cuarta década de la democracia. 40 años de democracia que vamos a celebrar y evocar este año, porque no son pocas las acechanzas que tiene nuestra democracia, y es para preocuparse, ¿no? Sí, por eso el título de esta intervención, que en realidad es una parte de un texto que estoy escribiendo para un dossier sobre democracia, que me pidieron de una revista, una muy buena revista que se hace en la Universidad de José C. Paz, que se llama Bordes, una revista de pensamiento político, de cultura y política, y yo lo titulé así, Postales Inciertas, ¿no? Porque bueno, todos tenemos asuntos pendientes, podríamos decir, con nuestra democracia, ¿no? Y bueno, también, digamos, la intención es tocar un poco, rozar, digamos, aunque más no sea, el significado de este día del 8M tan especial, digamos, para todas las mujeres en todo el mundo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y se celebra por un acontecimiento realmente injusto y trágico, ¿no? Como fue el asesinato de mujeres que luchaban por la jornada laboral, digamos, ¿no? En una fábrica. Así que bueno, un día para saludar, conmemorar, pero también para que nosotros reflexionemos acerca de por qué las mujeres tienen la necesidad de celebrar este día, digamos, ¿no? Algo que también tiene mucho que ver, digamos, con nuestra democracia. La primera postal que me gustaría traer a esta columna podría ser haciendo mías las palabras de un escritor chileno que se llama Alejandro Zambra, ¿no? Que tiene un texto, se llama Mis documentos, y ahí dice Zambra: en 1988 llegaron la adolescencia y la democracia. La adolescencia era verdadera y la democracia no. Qué bueno. En Chile. Yo podría decir lo mismo que dice Zambra y cambiar el año, ¿no? En lugar de 1988 ponerle 1983. ¿sí? Si bien nuestra democracia nunca estuvo bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, como sí lo estuvo y lo sigue estando en Chile, ¿no? Porque nuestros vecinos trasandinos intentaron reformar, digamos, la Constitución para dejar de tener una democracia tutelada y no lo consiguieron, ¿no? Están en eso, ¿no? Están en Todavía eso, están en eso. Y si bien nosotros nunca estuvimos bajo la tutela, nuestra democracia nunca estuvo bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, quizás estuvo bajo la tutela de otros poderes tan o más siniestros, ¿no? Sí. Como por ejemplo, recién escuchábamos a este oyente respecto de los créditos UBA, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos tenido una democracia tutelada por los intereses de la guita, el poder del dinero, las finanzas, el orden neoliberal, la deuda, ¿no? Por eso se podría decir incluso que las Fuerzas Armadas acá fueron un poder vicario de esa fuerza instituyente que es la fuerza instituyente del dinero en el neoliberalismo. El poder financiero que está intacto, ¿no? Exacto, por eso la ley de identidad financiera que es de la dictadura. De la dictadura, por eso se puede decir que la dictadura terminó sin que necesariamente haya terminado el proceso que se inició con ella, ¿no? Que es lo que dicen, por ejemplo, el escritor Rodolfo Enrique Foswell en Los libros de la guerra, y una tesis que fue retomada en un libro muy bueno de Silvia Schwarbach, se llama Los espantos, estética y postdictadura, ¿no? A esto se le podría objetar que, bueno, efectivamente hubo una primavera democrática, ¿no? Como auguraba el discurso de Salvador Allende, pero fue una primavera de libertades, ¿no? Como por ejemplo rock para bailar en la calle, destape, revistas de todo tipo libres de censura. Todos recordamos eso, los que pasamos por los 80.
Pero también se puede demostrar que durante esa primavera siguieron desapareciendo compatriotas, ¿no? Porque o sea, incluso hay estudios que vinculan muy seriamente la desaparición de personas con el endeudamiento. O sea, a la medida que crece la deuda, digamos, en Argentina, engorda el aparato represivo y tenemos desapariciones. Una sombra, podemos decir, un eco del horror, se alza siempre por detrás de las garantías del Estado de Derecho y a veces adquiere nombre propio, ¿no? De fusilado, como en el caso de Fuente Alba, ¿no? De ahogado, como en el caso de Santiago Maldonado, de toma de rehenes, de incendio de archivos en el que mueren bomberos, y muchas veces, o sea, se trata de desapariciones, digamos, mucho más anónimas, ¿no? La sombra se lo lleva y el eco del horror solo puede hacerse memoria o puede hacerse canción, ¿no? Como esa canción de León Gieco, que dice: bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo, ¿no? La segunda postal sería también una interrogación acerca del nombre. Si vivimos bajo un régimen democrático o bajo un régimen de postdictadura. El muy agudo ensayo de Silvia Schwarbach, que mencioné recién, Los espantos, estética y postdictadura, no solo reposiciona, ¿sí?, el abordaje de esos espantos de la política por la estética, sino que también trae el debate esa tesis de Foswell que dice que la dictadura terminó, pero aquello que se inició con ella no tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una guerra librada contra el pueblo. Una guerra contra el pueblo irrepresentable, ¿no? El pueblo de la política, al que solo se accede por lo sublime. Es el pueblo de las películas de Leonardo Fabio, es el pueblo de la plaza, es el pueblo al que se desaparece con un genocidio. Por lo tanto, se puede ensayar el pensamiento que dice que esa guerra persiste, pero no por la política, al modo de von Clausewitz, que decía: la política es la continuidad de la guerra por otros medios, o al modo de Carl Schmitt, ¿sí? Sino por la neutralización de la política. Es decir, la guerra que libran hoy contra el pueblo las fuerzas instituyentes del dinero en la era del neoliberalismo, ¿sí?, es una guerra que se libra neutralizando precisamente la política, ¿no? Postdictadura no es solo la vida de derecha como una única vida posible, que es lo que dice Silvia Schwarbach, digamos, en este libro, sino que es la neutralización de la política en tanto guerra que impide o que rompe los vínculos entre el pueblo y sus intelectuales, sus dirigentes, esos que el pueblo no puede agenciarse como propios, ¿sí? Y es una guerra que se libra en un montón de lugares, o sea, en ámbitos del Estado, en los sótanos, digamos, del Estado, en las cúpulas del Estado, pero también en toda una serie de aparatos intermedios, ¿sí? Bueno, los más llamados medios que responden a la táctica y estrategia troll, los algoritmos en red, cuerpos, pasiones, afectos reclutados, digamos, por esas maquinarias, partidos políticos con mecanismos de antiparticipación o de participación, digo yo, con amputación de estómago, ¿no? Bueno, infatuados inmaculados, digamos, de la política, nuevas derechas autoproclamadas sin pudor, etcétera, etcétera, ¿no? Son todas formas, podríamos decir, de una guerra total contra el pueblo, contra los intereses populares que se viene librando desde la dictadura y que no ha dejado de librarse, digamos, sí, por más que estemos en democracia. Encontraron la forma de que no haya democracia sin golpes. Exactamente, ¿no? O sin aquellos golpes. Sin aquellos golpes, sí, son golpes de otra manera, ¿no? Claro, la imposición de un poder judicial que perjudica siempre a los mismos y beneficia siempre a los mismos es una manera de no tener democracia. Sí, incluso, bueno, daría para, creo que va a dar para hablar en una columna, ¿no? O sea, sí, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de poder y de justicia? Sí, digamos, ¿no? Tal cual. Tercera postal. La literatura argentina es violenta, ¿no? Como bien recuerda David Viñas, el inicio de la literatura argentina empieza con una violación en El matadero, de Esteban Echeverría. Hay una obra maldita escrita por un suicida que formó parte de una familia de suicidas. Es una novela escrita por un cordobés nómade. Es autobiográfica, como toda gran novela. Pero el espanto que se narra en esa novela, que se llama El desierto y su semilla, de Jorge Barón Visa, desborda la terrible saga de su familia.
bien puede ser una alegoría del eterno empate en la guerra contra el pueblo, porque el pueblo resiste, aún a quienes lo invitan todo el tiempo que se suicide. Como digo, bien puede ser una alegoría de la necrosis de aquello que Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola en 1983 llamaron Nuevo Pacto Democrático. El Pacto Democrático no solo ha envejecido, sino que, como sucede con Eligia, el personaje central de la novela de Barón Visa, Eligia en realidad es el alter ego de Clotilde Sabatini, la madre del propio Jorge Barón Visa, esposa de Raúl Barón Visa, que ha recibido no uno, sino muchos vasos de ácido en la cara, ¿sí? Así como Clotilde Sabatini recibe un vaso de ácido que le tira Raúl Barón Visa, y acá está alegorizado como personaje, digamos, en la novela, uno podría decir, bueno, el Pacto Democrático también le han tirado no uno, sino varios vasos, digamos, de ácido en la cara. Desde el endeudamiento de pesadilla en el que nos sumió el macrismo hasta el atentado a la vicepresidenta, que para el viejo pacto necrosado no pasa de ser un hecho protagonizado por un grupito de sociópatas o, en el peor de los casos, un simulacro de la demagogia populista, ¿no? Eligia, este personaje, bien puede ser también una alegoría de las ilusiones de la autoproclamada clase media en Argentina, que se imagina siempre un destino de clase alta, pero no parasitado, ¿no?, sino logrado por sus propios méritos, por su esfuerzo, ¿no?, al modo del alma bella hegeliana. Es decir, la clase media imagina un destino que no es el de un cadáver embalsamado y secuestrado, desaparecido, como el cadáver de Eva Perón. Eligia no es Eva, ella es hija de Amadeo Sabatini. Eva es una revista, ¿sí?, es una chirusa, ella no. El destino de chusma populista, de la chusma populista, estaba ya inscripto en las vejaciones del cadáver de Eva Perón, en su secuestro, en su apropiación y temporaria desaparición. Pero los pueblos siempre vuelven, como alguien dijo no hace mucho, ¿sí?, y esos retornos pueden ser reales o espectrales, y tanto lo real como lo espectral guarda un parentesco no representable con los espantos. Sin embargo, el destino del alma bella clase mediera no es menos espantoso. Como Eligia se la convierte en un cadáver viviente, parasitado por un porvenir sin ilusión, gozar de los privilegios conseguidos por mérito. ¿Cuál es el problema de la clase media argentina? Bueno, que precisamente los privilegios son privilegios y por eso no se consiguen de manera meritoria, digamos, ¿no? Es decir, el goce de la clase media es imaginario, ilusorio y frustrante, ¿no? Por eso su destino es perecer incautamente en las fauces de ese orden que ella misma abraza. Como se lee en El desierto y su semilla. Cuando Eligia se movía, en la mínima medida en que se lo permitieran las ataduras, sus rasgos carcomidos hasta lo inverosímil le indicaban claramente que le había ocurrido algo imposible. Por demasía de sufrimiento, su realidad ya no era convincente. Bueno, una alegoría, una imagen para pensar, digamos, los destinos de clase media en nuestra democracia. Y puedo decir que la democracia ya no es convincente. Sí, y... a mí me turba la idea el pacto democrático está corroído, digamos, sí. ¿No? Me turba la idea de qué pasa con generaciones como la de Sofía, compañera de mesa de trabajo, que no vivió la dictadura. Para los que tuvimos el padecimiento de transitar nuestra adolescencia en la dictadura, tenemos una clara diferenciación de que la democracia, con todas sus imperfecciones, es un paraíso comparado con la de la dictadura. Duda. Eso no hay que y no se trata de leerlo solamente, porque hay mucha gente que lee con historia y sabe de lo que se trata, sino de padecerlo, de verlo, digamos, y no que a mí me persiguieron, me torturaron. Pero yo tenía una profesora de historia en tercer año que nos daba historia de la siguiente manera: entraba y decía, pregunta 1, ¿quiénes son los padres de la Argentina? Respuesta. Y vos tenés que escribir en un cuadernito. Así, todo, 40 preguntas por mes, con su respuesta que ella nos dictaba. Llegaba a fin del trimestre y decía, vamos a dividir en grupo, la fila 1 le toca las preguntas 5, 7, 8, 15 y vos tenés que responder así. Esa era la manera que te metían. Nada de debate, nada de discusión, nada de revisionismo. Eso también era la dictadura. Sí.
No solo la matanza, la desaparición, Sí. Los genocidas, sino... No hace falta decir que no podríamos estar haciendo esto, digamos, si viviésemos en dictadura. Tal cual. Digamos, no, eso no hace falta. Tal cual, por eso, decir, ¿no? pero hay que también militar el convencimiento de aquellos que están mencionados, como vos decís, descreídos de la dictadura, ¿no? Por esta especie de agotamiento de las respuestas no dadas. A eso va, digamos, la última de las postales, ¿sí? O sea, a eso vamos con la última de las postales, ¿no? Que una postal que podría ser cronológica del estallido del 2001 a la hora del Lobo, ¿sí? A lo que fue el acuartelamiento de la policía en el año 2014, digamos, en Córdoba, que dio lugar después a protestas similares de las fuerzas policiales en otras provincias, ¿no? La primera década neoliberal en la Argentina terminó con 35 muertos por represión policial, estado de sitio, una desocupación aproximada del 20% o más, digamos del 20%, y más de la mitad de la población sumida en la miseria. Ahorros incautados por los bancos y un único grito que decía que se vayan todos, ¿no? No podían irse todos porque era necesario reconstruir cierto orden institucional, porque bueno, no podemos ir a comer yendo a saquear un supermercado todos los días, digamos, ¿no? O sea, era necesario que se reconstruyera, digamos, alguna forma, digamos, del orden democrático. El ciclo de insurgencia popular se encauzó, ¿sí?, hacia la construcción de lo que yo creo fue una opción política popular que no duró mucho. O sea, como no duró mucho la alianza del kirchnerismo con los movimientos sociales que estuvieron en la base del estallido del 2001. Pero sin embargo, lo que sí logró ese estallido fue imprimirle a nuestra democracia una impronta que antes no tenía. Los ciudadanos no son solo votantes, sino que son sujetos de derecho. Sujetos que tienen derecho a tener derechos. Si algo caracterizó al post-2001 fue la agencia de un Estado que se ocupó de inscribir nuevos derechos para muchos nuevos sujetos, muchos colectivos segregados e incluso, por todas las décadas anteriores de democracia o de régimen de postdictadura, entre ellos las disidencias sexuales o de género, pero también la reinscripción, por ejemplo, de derechos universales como el derecho a discutir los convenios colectivos de trabajo, ¿sí?, o el derecho a las jubilaciones, o el derecho a la educación, o el derecho a la universidad, ¿no? O sea, porque la universidad y la educación en Argentina no son una mercancía, son un derecho por ley, ¿sí? Sin embargo, hubo un sector que se quedó fuera, digamos, de esa lógica de inscripción de derechos por razones muy complejas, que no vamos a desagregar aquí, digamos, en detalle, pero que llevaron al acuartelamiento policial de 2014 en Córdoba y a una serie de efecto dominó, podríamos decir, que tuvo ese acuartelamiento en otras provincias y en otras jurisdicciones. O sea, me interesa destacar el tipo de mutación que se operó en la sociedad, ya que si en el 2001 estuvo atravesado por el grito de que se vayan todos, el 2014 estuvo atravesado por el grito de que vuelvan todos, especialmente lo que tienen los fierros, digamos, ¿no? Que es raro esto. Hay un documental que se llama La Hora del Lobo, que muestra a los vecinos de Nueva Córdoba linchando pibes y no tan pibes que pasaban en moto por ahí esa noche durante el acuartelamiento de la policía. Hay una escena en la que unos estudiantes universitarios le pegan a un tipo que está en el piso, indefenso. En la literatura, esa escena ya estaba contada, en una novela de Antonio Dalmaceto de mediados de los años 80 que se llama Siempre es difícil volver a casa, y que cuenta lo que hacen un grupo de buenos vecinos con una banda de ladrones de bancos que llega a un pueblo de la provincia de Buenos Aires a robar un banco, ¿no? Los vecinos del pueblo se arman, digamos, contra los ladrones y ejercen todo tipo de torturas, crueldades hacia ellos, digamos, terminan siendo, digamos, peores, digamos, que los mismos delincuentes, ¿no? Podría decirse que entre el 2001 y el 2014 la sociedad argentina, que inscribió un montón de derechos a tener derechos, ¿sí?, de nuevos sujetos, también y de manera oculta, subterránea, se derechizó incorporando discursos muy paranoicos. O sea, el problema de la Argentina, según estos discursos, es que siempre hay un otro que amenaza mi seguridad, mi integridad. En definitiva, siempre hay un otro que
amenaza mi goce. Llámense negros, planeros, pibes chorros. Y lo que surge ante eso es el reclamo de que, bueno, ya sabemos, ¿no? El Estado los termine, los desaparezca, venga un régimen, digamos, que los invisibilice, etcétera, ¿no? Es decir, la transformación de los buenos vecinos en una horda que se justifica por el cansancio, por el hartazgo, ¿no? Un deseo de castigo y de punición muy oscuro, digamos, ahí, ¿no? Que habría que preguntarse si ese tipo de pasión política puede convivir con lo que entendemos es o debería ser un régimen democrático, ¿no? Por eso creo que democracia es el nombre de una disputa, ¿sí?, que se libra en ese terreno, en el terreno de nuestras subjetividades, de nuestros afectos, de nuestras sensibilidades y de nuestras prácticas, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de afectos, de sensibilidades o de economías deberíamos alentar para vivir, digamos, en una sociedad y en un régimen democráticos, ¿no? ¿Y cuáles no? Excepcional aporte. Gracias, Guille, por abrir de esta manera el juego este año. Muy amable. No, gracias a usted y perdón porque me extendí un poco de más. No, está muy bien. Así lo merecen 40 Quiero años. saludar a las mujeres y a las nuevas trabajadoras mujeres de la radio, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos operadoras, ahora tenemos no solo productoras y periodistas, sino también nuevos planteles femeninos. Bueno, gracias, Guillermo. Hasta la próxima. Nos vemos. Así son las ideas y las reflexiones con el doctor en filosofía, Guillermo Rija. Así son las ideas y las reflexiones.